Muy buenas tardes, el día de hoy nos encontramos en la sala de debates sobre los diferentes tipos de ética. En esta ocasión hablaremos sobre la ética kantiana y la utilitarista. Para esto tenemos dos grandes estudiantes de primer nivel de enfermería de la Universidad Tecnológica de Chocó, Diego Luis Córdoba, quienes nos expondrán sus puntos sobre los temas mencionados. Los dejo con ellos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Arlington Franco Aloyes, mi compañera. Darlene Dariana Palacios Ginestrosa, y como ya lo dijeron antes, somos estudiantes de primer nivel de enfermería de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba. El día de hoy, cada uno va a exponer su posición sobre dos tipos de ética, y antes de empezar, es necesario que ambos expliquemos y expongamos quién fundó y demás detalles importantes sobre cada una de estas éticas. Yo voy a empezar con la ética kantiana, que además es conocida como ética del deber. Fue expuesta por Immanuel Kant, quien fue uno de los filósofos más influyentes de la edad moderna. Su principal aporte es la teoría deontológica, en la que prima el deber sobre lo que la persona desea. Es desarrollada como un producto del racionalismo ilustrado. Está basada en la postura que la única cosa intrínsecamente buena es la buena voluntad. Por lo tanto, una acción solo puede ser buena si su máxima, el principio subyacente, obedece a la ley moral. Por otro lado, en su criterio ético, Kant cree que es imposible imaginar nada en el mundo o fuera de él que pueda ser llamado absolutamente bueno, exceptuando la buena voluntad. Nadie podrá, si tú actúas con buena voluntad, nadie podrá reprocharte absolutamente nada. Kant estaba en contra de las éticas materialistas, aquellas que valoran las acciones en función de la consecuencia del fin. Bueno, por otra parte, la ética utilitarista o el utilitarismo es una doctrina ética según la cual lo que es útil también es muy bueno. Y por lo tanto, el valor de la conducta está determinado por el carácter práctico de los resultados. El utilitarismo fue fundado por Jeremy Bentham, un filósofo británico, amigo y tutor de John Stuart Mill. Influyó de forma extraordinaria en la teoría económica del siglo XIX. John Stuart fue un filósofo político y economista inglés, representante de la escuela de economía clásica y teorista del utilitarismo. Un planteamiento ético propuesto por su padrino Jeremy Bentham, Stuart dice que las acciones son buenas en proporción a la cantidad de felicidad producida y el número de personas que esta afectan. Para el utilitarista, la finalidad de la acción humana es la felicidad. La ética utilitarista sostiene que la felicidad de cada uno de los individuos depende de la de los demás. A medida que logro la felicidad de los demás, consigo también la propia. Bueno, entonces la ética kantiana está fundada en dos pilares fundamentales que voy a explicar para que puedan entender por qué defiendo esta teoría. La primera parte de la ética kantiana es la teoría deontológica, que es en sí misma una ciencia de los deberes, en la que importa no los fines, sino la intencionalidad del acto con que yo los hago, independientemente de las consecuencias materiales de aquel. Y el otro es el imperativo categórico. Es la norma que se considera incondicional, necesaria y totalmente absoluta. Asimismo, debe ser el fundamento racional de toda conducta moral. Bueno, también podemos ver en el utilitarismo que encontramos unos tipos. Tenemos el utilitarismo negativo. Este cree necesario prevenir el mayor y la cantidad de dolor o daño para el mayor número de personas. Tenemos el utilitarismo del acto o de las normas. Este afirma que el mejor es el que aporta la máxima utilidad. Tenemos el utilitarismo preferencial. Este afirma que lo correcto a hacer es aquello que produzca las mejores consecuencias, pero definiendo a las mejores consecuencias a términos de satisfacción de las preferencias que incluirá a la reputación. Tenemos algunas ventajas del utilitarismo. ¿Cuáles son? Determinar si una acción es moral, hay que calcular las consecuencias buenas y malas que resultarán. Si lo bueno supera lo malo, esto es moral. Utiliza la lógica y el razonamiento. La mayoría de las decisiones de nuestras vidas usamos el utilitarismo basado en las consecuencias. ¿Cuáles son las desventajas del utilitarismo? Tenemos, conduce a la ignorancia de los problemas de la minoría. Si la moral está basada en los resultados, entonces tendríamos que predecir las consecuencias de cualquier acción, lo cual puede ser algunas veces errónea. Otra que encontramos sería que al tener una buena consecuencia no quiere decir que las causas siempre sean correctas o buenas.
Bueno, entonces por otro lado, la ética kantiana tiene unas características que analizándolas nos llevan a inclinarnos a aplicarlas en nuestra vida, como lo es que esta no nos establece una norma o un reglamento estricto a seguir, sino que nos invita a que pensemos por nosotros mismos basándonos en un criterio que se conoce como el imperativo categórico, que fue lo que les acabé de definir. Además, esta es formal, es totalmente a priori, es totalmente universal. El individuo que opta por tener esta conducta kantiana es un individuo autónomo y por otro lado establece que debes hacer el bien. Tal es la forma del imperativo categórico. ¿Por qué debo hacer el bien? Simple y sencillamente porque es nuestro deber. Según la ética kantiana de Kant, lo importante es la intención. Pero según el utilitarismo de John Stuart Mill, lo importante son los resultados. Pero si lo miras desde el punto de ética de la kantiana, se busca la integridad personal, la dignidad, diciendo que el fin nunca justifica los medios. Pero sin embargo, la ética utilitarista pretende la mejoría del mundo y a menudo el fin justifica los medios. Un kantiano radical optaría en salvar a un inocente aunque la consecuencia fuese la destrucción total del mundo. Pero el utilitarismo salvaría al mundo aunque por ello muriera un inocente. Toda ética tiene en práctica la responsabilidad de cada acción. Bueno, según Weber, que es un defensor de esta teoría, dice, es un problema de máximos y no de mínimos, es decir, de blanco y no negro. Es preferible una ética de convicción con un mínimo de responsabilidad, o más bien, una ética de responsabilidad con un mínimo de convicciones irrenunciables. Pero para Weber, ambas éticas tienen su valor y si en algunas veces es bueno asumir que la ética de la convención, otras veces también es bueno asumir una ética de la responsabilidad. Bueno, finalmente para exponer mi posición, para Kant todos los seres humanos disponen de la capacidad de razonar sobre qué es bueno y qué es malo moralmente, ya que es algo innato que viene en la razón. Es decir, tú eres capaz de tomar tus buenas o malas decisiones y sabes que puede ser traerte unas consecuencias. No, de todas maneras, yo voy a ir ya porque ya está tarde y es mejor. Dale, Igual, hablamos pues. te cuidas, te cuidas. Dale, bonito. Ahorita bien, muchachos. ¿Cómo las Dale, tienes? dale. ¿Cómo las cosas ahí? Ay, se le fue la cartera. ¿Cómo es eso? No, no, mi fai, vamos a devolvérsela. Sí, vamos. Ey. Hey, mi fai, se te está quedando la cartera, mira, manito. Hey, gracias, papá. Hey, la Mira buena. la plata que yo tenía ahí guardadita. Ejemplo de utilitarismo. Te voy a hacer una pregunta. Tú estás en un hospital y llega una persona herida, prácticamente a punto de morirse, pero todos sus órganos internos están buenos. Y hay 4 personas que necesitan que les donen un riñón, los pulmones, el corazón y las córneas. Y de esta persona malherida, que muy posiblemente va a morirse, pueden sacarse los órganos. ¿Tú qué harías? ¿Dejarías que esa persona muera para poder beneficiar a las otras 4? Sí dejaría que murieran porque así salvaríamos la vida de varias personas más. De esto se trata el utilitarismo, de lograr la felicidad de muchas más personas, así se tenga que sacrificar una. Ejemplo, utilitarismo. ¿Te gustaría ser utilizado? No, ¿Por qué? porque no me considero un objeto para hacerlo. Pero ¿sabías que es necesario ser utilizado? Ya que podemos llegar a un fin únicamente. A veces es necesario ser utilizado para llegar a un fin. Para concluir, la ética kantiana está en contra de las mentiras y de tener malas actitudes, solo para lograr la felicidad o el placer. No le interesa lo material, sino la satisfacción de hacer el bien y de actuar con una buena voluntad. Para concluir, la ética utilitarista parte de una base muy concreta que todo ser humano actúa tratando de alcanzar la mayor felicidad posible. Muchas gracias.